Y darles gracias a todos ustedes por estar hoy aquí acudiendo a la llamada de la Cruz Roja para hablar del principio de humanidad, para hablar de humanitarismo, que es lo que vamos a hablar ahora, de esos primeros, de los pioneros de la Cruz Roja española, que como veremos pues fueron todos navarros, ¿no? Y es lo que vamos a tratar hoy. ¿Cómo comienza este trabajo? ¿Cómo comienzan estas preguntas? Bueno, pues fue en el año 2020 cuando desde el Museo del Carlismo se pusieron en contacto con Cruz Roja anunciando que querían hacer una exposición que iba a tratar sobre la sanidad y la guerra. Y la verdad que aquello, a todas, pues era un acierto no solo por el contenido que se prestaba, que además era coincidente precisamente con el 150 aniversario de la batalla de Oroquieta, sino también porque el propio comisario elegido para esa exposición, que era el doctor Pablo Larraz, que le he visto que entraba ahora, pues una persona que sabe de la sanidad en el siglo XIX y el primer tercio del XX, sabe latín, pero además es un experto, uno de los mayores expertos que tenemos de temas carlistas. La exposición confío que la pudieran ver porque fue fantástica. La pena que ya en julio se cerró. Quien no la vio, pues decir que de aquello salió un catálogo realmente bueno con todas las piezas que estuvieron. ¿Y por qué venía esto? Pues porque había piezas que tenía la Cruz Roja de Navarra en la sede que eran muy interesantes para ser expuestas. Y en concreto, una que es la bandera histórica de la Cruz Roja de Navarra. Esta bandera, todos los que somos voluntarios la conocemos. La hemos visto en Yanguas y Miranda, que estaba en uno de los pasillos, luego la hemos visto en la sede, en una esquina, en una vitrina. Allí ha estado siempre esta bandera. Yo me acuerdo que está aquí Pedro García de Hora, siendo el secretario, una vez la sacamos de la vitrina un poco por ver en qué estado se encontraba. Esta fotografía es precisamente de aquel día y ya vimos que estaba dañada por causa del tiempo. El hecho de que había estado colgada del mástil pues había dañado la bandera y entonces dijimos, bueno, pues algún día habrá que restaurarla. La buena noticia que fue que, como se preparaba esa exposición en el museo, esta bandera se restauró. Y entonces, bueno, además de la bandera, habíamos visto unos trozos de tela que colgaban al lado de la bandera que estaban especialmente deteriorados. Y esto es interesante, este texto. Esto está sacado de un libro del Ejército que habla de las banderas de Navarra y si puedo ver, leo textualmente. Fue la primera bandera que actuó en el campo de batalla, perteneciente a la Cruz Roja de Navarra. Su bautismo de fuego ocurrió los días 3, 4 y 5 de mayo de 1872 en la batalla de Oroquieta, Navarra, donde atendió heridos de ambos bandos, siendo la primera acción de Cruz Roja en una guerra civil. Entre las condecoraciones que acompaña, la Cruz Roja Navarra tiene la Legión de Honor que se puede ver colgada en la bandera. Y esto es lo que ponía. Y la verdad que esto siempre ha sido lo que todos nosotros hemos dicho. Esta es la bandera que estuvo en Oroquieta, la primera bandera que tuvo una acción en un conflicto bélico. Como decía, la bandera fue restaurada. Como pueden ver por la imagen, la restauración pues quedó muy bien. Es decir, que esas pequeñas cicatrices que el tiempo había dejado a la bandera pues fueron arregladas y ya no se notaban. ¿Y qué fue además interesante de la restauración? El informe del equipo de restauración que decía que esta bandera había sido fabricada entre 1870 y 1875. Efectivamente, encajaba con la fecha de la que estábamos hablando. Pero además que en la bandera se habían encontrado restos de pólvora y sangre. Ostras, blanco y en botella, es decir, si había restos de pólvora y sangre y la fecha encajaba, pues esto pertenecía a aquella fecha tal como se había dicho. Pero además, no solo restauraron la bandera, sino que además todos esos trozos de tela que colgaban de la bandera también fueron restaurados. ¿Qué sucede? Pues que esos trozos de tela se llaman corbatas, es un término militar. Cuando a una unidad o un regimiento se le va a dar un reconocimiento colectivo, una medalla, la medalla de Isabel la Católica o de San Fernando, por ejemplo. Claro, usted no va a colgar la medalla en la bandera. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una corbata, ese trozo de tela, que simula ser esa bandera. De tal modo que cuando usted ve una bandera de un regimiento, de una unidad, que tiene una serie de corbatas, puede identificar cuáles son los reconocimientos colectivos que tiene esa unidad. Y entonces esto, pues la verdad que bien, que aquí se ven las corbatas, pero es que hubo una que nos llamó poderosamente la atención y se trataba de esta. ¿Por qué? Desde luego que era la que estaba peor conservada y que además era la más antigua. Pero es que nos llamó la atención por esto, porque lo que ponía era 1870 Secours. Esto no encaja. Esto no encaja con lo que nosotros habíamos dicho. ¿Por qué pone 1870 si nosotros estamos diciendo que esta bandera es de 1872? ¿Por qué pone Secours si es una palabra francesa? Y entonces eso nos extrañó. Pero también
que no solo ponía Oroquieta cuando hacía referencia a 1872, sino que además añadía Arizala, Munarriz y Urbasa. Entonces ya nos surgieron las primeras preguntas, es decir, ¿por qué aparece 1870? ¿Acaso esto se refiere a que pudo ser una intervención de la Cruz Roja de Navarra en la guerra franco-prusiana? Siguiente. ¿Por qué aparecen las 4 localidades? ¿Acaso es que no solo actuó la Cruz Roja en Oroquieta, sino que también actuó en otras localidades? Y por último, ¿y por qué se antepone Arizala a Oroquieta? ¿Acaso es que Arizala fue anterior a Oroquieta? Que nosotros siempre habíamos defendido que Oroquieta fue la primera. Entonces, ya teníamos el caldo de cultivo, ya teníamos las preguntas y dijimos, bueno, pues nos vamos a remangar y vamos a empezar a buscar en los archivos las respuestas que puedan confirmar o no estas hipótesis que nosotros habíamos creado. Y entonces llega la búsqueda de fuentes primarias, los documentos de la época, los bebidos en primera persona. ¿Y qué sucede? Pues que es una maravilla. Es una maravilla porque es que la Cruz Roja ha conservado todos los documentos de aquella época y no solo eso, sino que están digitalizados y muchos de ellos colgados en la red e indexados, de tal modo que hacer una búsqueda en esos documentos es muy fácil. Aquí hay un exsecretario y una secretaria actual de Cruz Roja y hay que agradecer el trabajo que han hecho los secretarios en conservar precisamente ese legado histórico. Este libro contiene desde la primera acta, decía el delegado de Cruz Roja, desde el 5 de julio de 1864, pues el acta fundacional está aquí y muchas más, están las de la guerra, que luego hablaremos de ellas, aparecen actas sobre la guerra de Cuba, sobre la repatriación de Filipinas, o sea que hay mucho aún por investigar. Nos vamos a limitar a una parte, pero hay mucho por investigar, pero está ahí. Y además es que estas actas no se limitan a decir quién se ha reunido, dónde se ha reunido y cuáles son los acuerdos que han tomado. No, es que desarrolla mucho más en un lenguaje decimonónico, pero desarrolla mucho más el quién es quién, de dónde viene, quién no viene, por qué no viene. Y luego todo el debate que lleva a las conclusiones. Entonces eso aporta mucho más información, porque así usted entiende qué posiciones adopta cada una de las personas dentro del comité que habla y se refiere al contexto que están viviendo, con lo cual aporta mucha información. Y además, en todas las actas siempre hay una pequeña introducción del contexto internacional, de lo que está haciendo la Cruz Roja Internacional, de lo que está haciendo la Cruz Roja Española. Entonces, claro, leyendo este libro de actas, lo que usted se da cuenta son 2 cosas. Una, que las personas desde el primer momento que fundan la Cruz Roja se sienten parte de un todo, parten de una Cruz Roja Internacional. Por eso están hablando de lo que están haciendo los demás. Y de hecho tendrán, como veremos luego, correspondencia con Internacional también. Y por otro lado, que se sienten parte de que algo que ha nacido con vocación de futuro, porque si no, no lo hubieran documentado tanto. Es que documentan absolutamente todo lo cuentan, todo lo que hacen, todo lo que no hacen y los porqués, ¿no? Yo aquí, delegado, cuando leía eso me recordaba precisamente, hay algunos representantes de asambleas locales, está la presidenta de Pamplona, cuando los voluntarios nos preguntan, pero ¿por qué tengo que hacer tantos partes? ¿Y por qué tengo que hacer tantos informes? Porque lo hemos hecho siempre. Llevamos más de 150 años documentando absolutamente todo lo que hacemos y ha sido una de las claves de éxito. Gracias a ese conocimiento y a esa historia, nosotros sabemos que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Y es así. O sea que hay que seguir documentando todo lo que se hace. Además de, como decía, del libro de Navarra, está el Fondo Documental de Cruz Roja Española en Madrid, perfectamente conservado. Además, quien lo custodia se encarga muy bien de compartir a quien quiera investigarlo y están orgullosos de lo que ahí se dispone. Pero luego, además, en Ginebra, en el Comité Internacional de Ginebra, el archivo que tiene la Cruz Roja Internacional, que ahora está casi todo, además, colgado en la red, da información de primera mano de todo lo que sucedió a nivel internacional. Pero no solo eso, sino es que además encontramos muchas cartas, así como ahora nosotros enviamos muchos WhatsApps. Aquí lo que hacían era escribir cartas. Uno de los personajes cuyas cartas son más interesantes, evidentemente, es Nicasio Landa. No puedo hablar de Nicasio Landa, por mucho que me gustaría en estos minutos que tengo para hablar, porque no solo daría pie para esta conferencia, sino para un ciclo de conferencias. Es un personaje absolutamente insigne de Navarra, un superdotado, diríamos, por las capacidades que tenía y que estuvo en todo, en el origen, en Ginebra, con los fundadores, en Madrid con los fundadores de la Cruz Roja Española, luego fundando aquí la Cruz Roja de Navarra y luego en las primeras intervenciones. Hay un libro escrito por José Javier Viñes, que no ha podido venir, me ha mandado un mensaje que la salud no le permitía, pero sí quería decir que ese libro, que fue reeditado y además actualizado con informaciones inéditas en el año 2014, coincidente
con el 150 aniversario de la Cruz Roja Española, libro que además financió el Gobierno de Navarra y que está en el catálogo de publicaciones de Príncipe de Viana, en el que ahí está la biografía de Landa, y quien no lo conozca, incluso quien lo conozca, le recomiendo ese libro para saber de él. ¿Qué sucede con Landa? Que como ha tenido contacto con todos, él tiene muchas cartas con Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja Internacional. Y además Dunant y los fundadores de allá, Moiner, Doctor Apia, también le responden a él. O sea, que esa documentación da mucha información de lo que pasa. Pero también con Joaquín Agulló, conde de Ripalda, que sería el primer vicepresidente de la Cruz Roja Española, y además fue uno de los cofundadores junto con Landa de la Cruz Roja. Pero luego también con otro personaje interesantísimo de final del siglo XIX, que es Concepción Arenal, una señora entregada a la defensa de los derechos sociales, dicen de ella también pionera del feminismo, y también con una gran capacidad de escritura. Ya tenía una revista y encajó y encajaba en el discurso perfectamente con Landa, y hay mucha documentación epistolar entre ellos. Estas cartas ya fueron recogidas en un libro que fue publicado hace pocos años por Sánchez y Arrizabalaga, que es Muertos, heridos y otras cartas, donde pueden encontrar todas estas cartas, además de las interpretaciones que hacen los autores, que realmente es interesante. Y además, mucho más de la época. Es decir, que en el 1874, es decir, 10 años después de la fundación de la Cruz Roja, y aún no ha finalizado la Tercera Guerra Carlista, ¿qué sucede? Que Jiménez Enrich, que es una persona de Madrid, escribe un libro en el que habla de esos 10 años de la Cruz Roja Española y de la Cruz Roja Internacional. Y bueno, mucho utiliza las fuentes de las que hemos hablado hasta ahora, pero ¿qué sucede? Que él utiliza fuentes de la época que ya no existen, que son, por ejemplo, los documentos de la Cruz Roja Prusiana o de la Cruz Roja de Baviera, que estaban en conflicto entonces, y que utiliza esos documentos y que dan mucha información de lo que sucedía a nivel internacional y de las acciones de la Cruz Roja. Y, por supuesto, la revista promotora en Navarra, que fue La Caridad en la guerra. Esta revista en 1870 nace por impulso principalmente, nuevamente, voy a decir de Nicasio Landa, pero la gente del comité, en el que más allá de las actas documentan mucho más para contar a la sociedad qué es lo que está haciendo la Cruz Roja Internacional, nacional y, por supuesto, la de Navarra. Esta revista duró 11 números, era tirada mensual, porque fue tan interesante que la propia Cruz Roja Española la captó y pasó a ser la revista de la Cruz Roja Española, prácticamente con el mismo formato. Una revista que en la actualidad sigue existiendo, no con el mismo formato, evidentemente, pero que sigue existiendo. Y luego, claro, revistas como la Ilustración Española Americana, que es una revista de tirada mensual, con lo cual la información es muy reciente, pero es que además los dibujantes que hacen los dibujos de esta revista es una verdadera delicia. Es decir, que realmente en esa España que llega desde Cuba a Filipinas, un español de Cuba o un español de Filipinas que no va a viajar, puede tener, gracias a esta revista, imágenes de quiénes son, de los personajes, de dónde están los lugares, y la verdad que es una revista fantástica. Y, por supuesto, por el lado carlista, su propio periódico en el que contaban lo que hacían y lo que pensaban. Y luego, en cuanto a fuentes secundarias, hay infinidad. Teniendo tan buena cantera al principio, pues han escrito infinidad de libros sobre la Cruz Roja. Quizá el más prolífico ha sido Josep Carles Clemente, que ha escrito la historia de Cruz Roja en varios libros, pero hay muchísima documentación. O sea que todo daba para poder investigar lo que queríamos, intentar buscar la respuesta de aquellas preguntas. Vamos con la primera, 1870, Secours, ¿no? ¿Qué sucede en esa fecha? Bueno, hay un conflicto bélico en Europa que es la guerra franco-prusiana. ¿Quiénes se están enfrentando? Pues el segundo imperio francés de Napoleón III contra Prusia y aparte pues Baviera y los estados del norte, etcétera. Se enfrentan Napoleón III y el Otto von Bismarck con esa ansia expansionista que tenía, que fue uno de los motivos del conflicto. Aquí hubo un dominio principalmente prusiano, hubo un montón de batallas que ganaron, aparte de asedios, y muy importante la de Sedán. ¿Por qué? Porque en Sedán hasta el propio Napoleón III cae preso. Eso hizo que finalizara el Segundo Imperio y comenzara la Segunda República en Francia. Después el asedio de París y ya la firma de Versalles. Este dato es interesante porque no he podido buscar otro, pero que habla de las bajas, habla de 117.000 del bando alemán y 154.000 del bando francés.
Esto habla que en menos de un año que duró la guerra son 260.000 personas que mueren en el centro de Europa, lo que nos parece algo absolutamente impresionante. Pero lo que tenemos que pensar es el daño añadido que tiene esta cifra. Es decir, que el impacto que ha tenido en los civiles, el impacto que ha tenido en heridos que luego han muerto, pero o que se han quedado amputados, es decir, y luego la crisis que ha supuesto económica y social en el centro de Europa. O sea, un desastre humanitario increíble en esta época, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que hizo, qué es lo que nos cuentan que hizo la Cruz Roja en este conflicto. Primero, la Cruz Roja Internacional. ¿Qué es lo que hace? Monta un centro de operaciones en Basilea, al lado del frente de batalla. Y esto no es casual, esto lo hacen por... Hay una información que es muy desconocido, y es que hay una guerra, que es la Guerra de los Dos Estados, que enfrentó en el año 1864 a Austria contra Dinamarca, en la que la gente de Cruz Roja participó. Y ojo, esto es anterior a la firma del Convenio de Ginebra. Precisamente es en ese periodo entre se han reunido en Ginebra para decir que van a firmar el convenio y un año más tarde lo están firmando. En ese periodo entre medio hay una guerra y aunque no estaba reconocido el Convenio de Ginebra, no estaba firmado, participa la Cruz Roja. Y es la verdad que los informes que hacen son muy humildes, que dicen qué mal lo hemos hecho. Y es que ha habido una descoordinación total, porque cuando usted tiene que hacer una coordinación de ayuda humanitaria entre distintos países es realmente complejo. Lección aprendida de aquella guerra es este puesto de Basilea, que es un centro de coordinación y apoyo que sirve para todo. Es decir, la Cruz Roja de Prusia, la Cruz Roja de Francia piden ayuda a Basilea y dicen cuáles son sus necesidades. Pero el resto de cruces rojas escuchan en Basilea las necesidades y prestan la ayuda. Y es Basilea la que coordina esa ayuda y luego la reparte. Es decir, algo que los que hemos estado en internacional conocemos que sigue existiendo ahora. Siempre tiene que haber un único centro de coordinación, una única cadena de mando, ¿no? Y esto, pues desde el 70 ya lo está haciendo la Cruz Roja. Y una cosa importante, y vuelvo a lo de la documentación, y es que aquí en Basilea se genera también mucha documentación. ¿Qué sucede? Pues que un conflicto bélico hace que se generen muchos adelantos en las cuestiones bélicas, pero también en lo sanitario. Es decir, que hubo avances sanitarios, sobre todo en materia de higiene, que fueron aplicados en los hospitales y en las ambulancias que estuvieron trabajando en el conflicto, y que eso se documentó en Basilea y que luego fueron lecciones aprendidas, en el caso, por ejemplo, español, para la Tercera Guerra Carlista, como veremos. Estas dos imágenes son una maravilla, son de 1870 y son dos ambulancias, una ambulancia belga y una ambulancia holandesa. Y dicen, me dirán ustedes, pero ¿dónde está la ambulancia? Bueno, es que la ambulancia entonces era así, era un conjunto de gente en el que había un grupo de personas sanitarias, en el que había médicos, enfermeras, auxiliares, pero que también había camilleros, que había conductores, había los que daban de comer a las mulas, o sea que realmente era un conjunto de gente que se movilizaba para poder atender sanitariamente. Y además tenían capacidad para montar un hospitalillo de sangre donde fuera, porque conforme se iba moviendo el frente, se iba moviendo la ambulancia. Vamos a ver ahora qué es lo que hicieron las Cruces Rojas nacionales, ¿vale? Aquí hay un montón de información de muchos países, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hacen las Cruces Rojas nacionales? Que seguimos haciéndolo ahora nosotros, pedir dinero. Pedir dinero, es decir, cuando hay una emergencia lo primero que hace falta es el dinero. ¿Para qué? Para que los que están allá puedan trabajar, puedan alquilar edificios para montar hospitales o hacer garajes, almacenes, puedan tener dinero para alimentar a los heridos, para curar, eso es. Entonces se capta a nivel internacional muchos recursos que van centralizados a través de Basilea para que luego lleguen a su destino. Pero ojo al dato, por ejemplo, vemos que la Cruz Roja belga movilizó 28 ambulancias. Dense cuenta de lo que estábamos hablando, de lo que era una ambulancia, qué capacidad para poder movilizar 28. También estaban muy cerca y el riesgo de que se pudiera extender el conflicto era importante también para ellos, ¿no? Y luego vemos también pues, el comité holandés y unido junto con el luxemburgués, que mueve 11 ambulancias en el terreno, o sea que vemos que hay muchos, ¿no? Y aquí vemos cifras sobre el dinero. La de la derecha es una ambulancia de la Cruz Roja italiana. Y luego una cosa importante es que son 347 médicos que a través de la Cruz Roja se meten dentro de la sanidad militar alemana. Y esto nos puede llamar la atención. Dice, ¿por qué no lo hacen con Cruz Roja? Y dice,
porque precisamente ese convenio de Ginebra que se había firmado años antes, de lo que habla de la Cruz Roja, es de dos cosas. Es de que la Cruz Roja es un símbolo indicativo, es decir, que en la puerta de un edificio, de un vehículo, hay una Cruz Roja y eso significa que es de Cruz Roja, pero también protector. Y lo que hablaba es que aquellas sanidades militares en un conflicto bélico que llevaban y portaran la Cruz Roja también serían respetadas. Por eso tantos médicos se meten dentro de la sanidad alemana, como es este caso. Pero vamos a ver que hay, como pueden ver, 64 holandeses, 69 suizos, 57 norteamericanos, que para cuando llega la noticia y vienen aquí, la verdad que fue una acción importante. Y como vemos, aparecen también españoles, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué hace la Cruz Roja Española? Bueno, pues igual que los demás, a pedir dinero. Lo primero, captar fondos. A través de la revista de la Caridad se pide fondos a la sociedad. Lo mismo Concepción Arenal, a través de su revista de prisiones, de beneficencia y prisiones, piden recursos y empiezan a pedir ayudas. Pero también se empiezan a generar materiales para enviar que se sabe que son específicamente los que necesitan el terreno. Como son, y dice aquí, cito textual, yo no lo valoro, hilas, paños y cigarros, o sea que también enviaron tabaco. Y luego la sección de damas de la Cruz Roja, que ya existía, pues también captó dinero, etc. Y una cosa importante, en cuanto al personal, no se envía una ambulancia tan numerosa como la que hemos visto, ni muchas ambulancias como otro, sino que se envían principalmente médicos y algunos sanitarios más. ¿A quién envían en primer lugar? Casualidad, nuevamente a Nicasio Landa, ¿vale? Pero también va Fernando Castro. Fernando Castro es el director de la Universidad Central, que también es médico, que fueron los dos médicos que fueron desplegados por parte de la Cruz Roja. Y luego hay un médico que de motu propio se desplaza y está trabajando durante todo el conflicto, que es Salvador Badía, que lo sabemos y conocemos porque a su vuelta precisamente escribió un libro muy interesante de los adelantos que decía antes, sanitarios, que son las cartas médico-quirúrgicas escritas desde el frente de batalla. Bueno, y ahora vamos a hablar de nuestra realidad y vamos a ver primero qué es lo que hizo Nicasio Landa. Digo que Nicasio Landa se fue al terreno a trabajar. Entonces hizo tres visitas que son fundamentales. La primera, a Ginebra, para estar con Dunant, el doctor Apia, y hablar un poco de cómo es la situación internacional, qué problemas están encontrando. Ahí aprendió mucho. Segunda, a Basilea, al Centro de Coordinación de Operaciones, para aprender cómo lo que están haciendo, cuáles son las necesidades, pero ahí cogió mucha información que luego sería útil en retorno en España. Y tercero, al frente de batalla, es decir, a uno de los hospitales, él cruza el Rin y se va a uno de los hospitales para estar atendiendo a los heridos allá y también aprender cómo lo están haciendo, cómo se montan los hospitales en esta guerra en concreto. Y aquí decir una cosa que es muy bonito para el doctor Landa, que es cuando llega a Basilea, al centro de operaciones, él descubre que hay 30 mandiles de transporte de heridos de socorro preparados para ser enviados al frente. Estos 30 mandiles, que en Tafalla los conocen muy bien, en la sede de Cruz Roja de Tafalla hay uno de ellos. Es lo que se conoce como el mandil Landa. Era un diseño suyo, era un diseño que él había presentado años antes a Dunant en Ginebra y que lo utilizaron en la guerra franco-prusiana. O sea que ya sabemos que el mandil Landa estuvo operativo en la guerra franco-prusiana. Y ya vamos a hablar de Navarra. ¿Qué sucede en Navarra? Lo primero, pedir fondos. Y aquí además siempre va adelante, se predica con el ejemplo, ¿no? Pues es el propio Comité de Navarra el que pone 2.000 reales, un poco para que los demás también lo hicieran, ¿no? Y entonces pues se hace un concierto benéfico y también dicen, bueno, pues aparte de los fondos, como ha hecho la Cruz Roja Española, el enviar materiales, vamos a hacerlo nosotros también. Y describo, un donativo de hilas, trapos, vendajes y vino generoso de Peralta. Se envió vino al frente. Yo no lo valoro, solo lo describo, pero sí tengo que decir que fueron 76 cántaros de vino. Y digo, bueno, es una gran cantidad. Y además que tuvieron problemas en la aduana. Claro, los que trabajamos en internacional sabemos que la ayuda humanitaria no paga tasas en la aduana, pero esto en 1870 no estaba inventado. Y entonces, en Hendaya, este vino fue retenido y hubo que hacer una cuestión diplomática para que finalmente pudiera llegar a su destino sin pagar esos impuestos de aduanas de Francia. Y luego el regimiento Almansa, que nos va a aparecer varias veces en la sesión. El regimiento Almansa era el regimiento que estaba de cuartel aquí en la ciudad de Pamplona. El médico de ese regimiento, el médico mayor, era Nicasio Landa. Entonces, Nicasio Landa, claro, pues animó a ese propio regimiento a que hiciera una colecta y así lo hizo. Y
esto es muy interesante, esto está registrado en las actas de Cruz Roja Navarra, cómo cuando la ayuda llega a Francia y llega a Prusia, los presidentes de la Cruz Roja francesa y la Cruz Roja prusiana escriben al Comité de Navarra para darle las gracias y decir que la ayuda ha llegado. Y dice, vamos a ver, ¿qué proyección internacional tenían desde aquí que directamente eran los presidentes de otros países los que les escribía para dar las gracias? O sea, que realmente esa vocación internacional que veíamos antes y que comentábamos existía también al principio. Vamos a hablar un poco de los reconocimientos. ¿Qué sucedió? Bueno, pues por parte de la Cruz Roja francesa escribieron una carta al conde de Ripalda, que era el vicepresidente de la Cruz Roja Española, diciéndole, oye, danos los nombres de las personas que más han significado en la campaña de la guerra y que nos han ayudado, especialmente a nosotros, para que nosotros les demos un reconocimiento. Y entonces, el conde de Ripalda lo que dice, hombre, si nosotros precisamente no hemos sido los que más ayuda hemos dado, pues en todo caso, si alguien tiene que recibir algo, que sea Dunant y que sea Fernando Castro, que son las personas que han estado trabajando en el terreno. Y Landa, que estaba en esa reunión, les dice, bueno, es que el presidente de la Cruz Roja francesa nos ha escrito al Comité de Navarra pidiendo los nombres de todos los miembros del comité porque quieren dar un reconocimiento a cada uno de ellos. Y decía Landa, pero eso me parece mal. En todo caso, que no den a personas, pero que sí den a los colectivos. Y entonces eso es lo que acordaron, y así fue. Y lo que decidieron es enviar a Francia una carta en la que decían, bueno, pues los que más se han distinguido es la Asamblea Central, la sección de señoras, la de Navarra, la de Guipúzcoa, la de Coruña, la de Huelva, así como el regimiento Almansa, y añadían, para que cuelguen sus condecoraciones en sus banderas, ¿no? Esto es lo que se propuso. ¿Y qué es lo que respondió Francia? Pues dijo, sí, se van a dar reconocimientos, que además pertenecían a la Legión Francesa, a todos los que habéis propuesto, y además se va a dar a Landa, a Castro y a la duquesa de Medinaceli como presidenta de esa sección de damas. O sea que también se dieron a las personas. O sea que, ya la redacción de La Voz en la Caridad, la revista que había nacido en Pamplona y que ya estaba en Madrid. O sea que ya vemos que sí, efectivamente, podemos confirmar que hubo un reconocimiento a la Cruz Roja de Navarra y además a Nicasio Landa a título personal por parte de los franceses, que además era un reconocimiento que pertenecía a la Legión Francesa. La Cruz Roja Española pidió a la Legión de Honor Francesa que hiciera un reconocimiento específico para ser entregado a la Cruz Roja. Vamos con la segunda parte, 1862 y estos 4 nombres. Hablar del contexto histórico de lo que se está viviendo en España en estos momentos es lo mismo para escribir otro libro, porque en 8 años pasa absolutamente de todo. Es decir, en 1866 comenzamos con una crisis económica y social, con conflictos en Cuba y ya con algunas revueltas. En el 68 es cuando comienza la revolución con golpe de Estado, que llega a triunfar ese golpe de Estado y se echa a la familia real, un exilio de los Borbones. Una regencia del general Serrano de 2 años, en el que al final lo que se hace es buscar a un príncipe para ponerlo en el trono de España y que no sea un Borbón, ese es el mandato. Y después el reinado de Amadeo I de Saboya, que poco duró y que encima se fue, y luego llega la Primera República hasta el pronunciamiento de Martínez Campos y la restauración borbónica. O sea, en 8 años pasa absolutamente de todo. Y por otro lado, por el lado carlista, claro, ven esa situación de España y entonces el pretendiente carlista, Carlos de Borbón, Austria dice, oiga, si alguien tiene que ser rey, tengo que ser yo, que soy el legítimo heredero, ¿no? Entonces, él en el 69 hace un manifiesto diciendo que él quiere ser el rey de España. En 1870 él decide asumir personalmente la jefatura del carlismo. Y de hecho, al año siguiente, en las elecciones que hay, saca 50 diputados, es decir, que ve que tiene mucha fuerza. Y al año siguiente, ya cuando está Amadeo de Saboya, dice, vamos a ver, eso no. Es decir, si encima hay que poner a un príncipe, tiene que ser italiano, el legítimo soy yo, y se subleva y se levanta en armas en lo que sería, pues en 1872 al 75, la Tercera Guerra Carlista. Viendo el contexto, vamos a ver las acciones en concreto que ponía en la corbata. Empezamos con Arizala. Arizala es una acción que sucede el 24 de abril de 1872. Por el lado gubernamental, por el lado amadeísta, bueno, pues está un teniente coronel que tiene una serie de fuerzas que están en Salinas de Oro y se dirigen hacia Arizala porque saben que ha habido un movimiento carlista y que se está juntando en la zona de Arizala.
Pero lo que no saben es que enfrente, con quien se van a encontrar, es por el propio comandante general de las tropas carlistas, Fulgencio Carasa, y con 1.200 hombres. Algunas cifras que aparecen aquí, ya creo que hay que congelarlas un poco, ¿no? Porque pueden estar hinchadas o no, pero lo que casi se sería seguro es que igual los 1.200 no estarían armados. Pero bueno, pero lo que sí es verdad es que llegan a enfrentarse, y aquí Carasa hace una maniobra de engaño muy buena, en la que finge retirarse para luego envolver a los amadeístas que realmente se sienten acorralados, hay un tiroteo y tienen que huir de allá dejando a heridos, incluso sus camillas y pertrechos, en el campo de batalla y llevarse a quien puedan para Pamplona. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver si realmente algo hace la Cruz Roja. ¿Qué es lo que dicen las actas que hizo la Cruz Roja en Arizala? Bueno, el mismo 21, el regimiento Almansa, que recordemos que es el que está acantonado, o sea, el que está de cuartel aquí en Pamplona, sale para Arizala, con la misma información que tenía el teniente coronel Pino. Y entonces, al llegar a Arizala, lo que se encuentra son heridos y que ya ha pasado la batalla. Y entonces, el médico del regimiento Almansa, que es Nicasio Landa, como he dicho, le pide permiso a su coronel para atender a los heridos indistintamente, sean carlistas o sean amadeístas. Y dice, en función, o sea, respondiendo a lo que se ha firmado el Reino de España en ese convenio en Ginebra en el 64. Y entonces el coronel le permite hacer eso. Entonces él, como médico del regimiento Almansa, dice actuar en nombre de la Cruz Roja y va atendiendo a los heridos. Aquí que es muy importante también que cuando Landa llega a ver a los heridos, en concreto con los amadeístas, lo que descubre es que han sido los propios carlistas los que están protegiendo a los heridos del bando contrario. Es decir, que del mismo modo estaban respetando ese convenio de Ginebra. Y entonces aquí está 2 o 3 días, porque claro, muchos de los carlistas heridos que habían caído aquí, como eran de la zona, o se refugiaron en sus casas o en casas de amigos o de vecinos, y entonces Landa con gente local fue casa a casa viendo a aquellos heridos, ¿no? Entonces, como digo, esto es una acción de Nicasio Landa, médico del regimiento Almansa, que él dice hacerlo en nombre de la Cruz Roja. Y de hecho, luego, en una carta lo escribirá a Ginebra diciendo que así lo hizo. Oroquieta, que es evidentemente la más conocida y además este año se ha podido ver porque esa recreación que se hizo en Oroquieta, donde se vivió, donde estuvo también el doctor Larraz, que lo hizo como relator, pero que al impulso de la Cruz Roja pues fue el propio José María Tuduri el que hizo una recreación fantástica de lo que tuvo que ser aquel momento. ¿Y qué es lo que pasó? Ya lo sabemos. Esto es 4 de mayo de 1872. Aquí al general Moriones, pues bueno, le vino Dios a ver. ¿Por qué? Porque él sabía que los carlistas se iban a juntarse, pero recibió una información de que se juntaban en Oroquieta. Y entonces dijo, bueno, esta es la mía. Él tenía tropas, además tenía artillería de montaña, tenía 2 cañones, y dijo, me voy a por ellos, voy a Oroquieta. Y es que en Oroquieta estaba el propio pretendiente carlista, es decir, que había cruzado la frontera y se había juntado con un montón de hombres. Estamos hablando que él tenía 1.400 hombres, pero es que, lo que decían, hasta 1.000 de ellos no tenían armas, es decir, no tenían pertrechos, no tenían balas, no tenían... Y entonces, y aparte 2 generales suyos, como no cabían todos en Oroquieta, se habían ido a 4 kilómetros a El Zaburo con algunas tropas, es decir, que además las tropas estaban divididas. Lo que sucedió lo sabemos, vencieron los amadeístas y entonces los carlistas tuvieron 38 muertos, 10 heridos y 749 prisioneros. Dense cuenta de que esta cifra representa que lo que se encontraron delante era gente desarmada. Y por parte de las tropas gubernamentales, 6 muertos, 24 heridos, y que el propio don Carlos, que en primer momento va a luchar al frente, acaba huyendo y tiene que refugiarse en Francia, y vuelve a Francia. Estas palabras decía don Carlos en sus memorias, decía, llegamos a Oroquieta, sorpresa, sin armas, sin nada, nos destrozan, como era natural. En vano busco rearmar a la gente. O sea que realmente fue una batalla, fue una sorpresa de Oroquieta, como se ha visto en algunos titulares lo que sucedió. ¿Qué pasa con Cruz Roja? Pues vamos a recordar lo de Arizala. ¿Por qué? Porque es que Nicasio Landa, médico militar que estaba con Moriones, es el primero que se pone a intervenir. Y entonces, además, con sanitarios, lo que hace es montar en una de las casas de Oroquieta un hospital de campaña, donde empiezan a recibir a los heridos.
Y aquí, nuevamente, igual que sucede en Arizala, independientemente del bando al que pertenezcan. Y esto es importante porque muchos de los heridos carlistas no se quedaron ahí, se fueron. Y a la noche fueron llegando a este hospitalillo que había montado Landa en Oroquieta, sabiendo que también iban a ser atendidos. Pero, en cuanto la noticia llega a Pamplona, ¿qué sucede en Pamplona? Que organizan una operación logístico-sanitario de respuesta para ir a atender a esos heridos. Y entonces movilizan a mucha gente, hay mucha gente del comité que se van hasta Oroquieta y entonces al llegar a Oroquieta hay demasiados heridos, no pueden transportar a todos, dejan algunos heridos atendidos allá, pero se vuelven para Pamplona. A los 2 días vuelven con otra ambulancia, lo que llaman una segunda ambulancia. Esta ambulancia, para que se haga una idea, estaba compuesta por 117 sanitarios. Es decir, qué movilización, qué capacidad de movilización logística sanitaria tuvieron para llevar a tanta gente al campo de batalla. Y así los atendieron allá. Y luego que vinieron hasta Irurzun, en Irurzun cogieron el tren, llegaron en tren a Pamplona, donde había también otra gran cantidad de gente para recibirlos y llevarlos al Hospital Central. O sea que fue, para la época y para ser una primera intervención, algo fascinante. Y luego la acción de Munarriz, que ya es 18 de junio, es bastante más tarde, pero ¿qué sucede? Que son tropas que se han ido de Oroquieta, que se han ido juntando cerca de los Altos de Goñi, y entonces el general Moriones y el general Primo de Rivera y otros coroneles les están acorralando. Y entonces pues tienen una intervención en Munarriz, en la que los dos bandos durante 3 días están luchando y vuelve a haber nuevamente muertos y heridos en el campo de batalla. Y aquí la Cruz Roja lo que hace es que sale de nuevo una ambulancia desde Pamplona y se va al frente de batalla una vez que tiene la noticia para atender a esos heridos. Se encuentran muertos, heridos, a los muertos los entierran, a los heridos... Muchas gracias. A los heridos los atienden, pero hay una cosa importante. Ojo, que no todo es un camino de rosas. Los paran. Los carlistas paran a la ambulancia de Cruz Roja porque no la reconocen. Dicen que no forman parte del conflicto y que eso de neutral es nada. Y no les dejan trabajar. La verdad que esto se solucionó en unas horas porque llegaron otros carlistas que sí habían sido atendidos en Oroquieta y dijeron que no, que estos a nosotros también nos atienden. Y les dejaron pasar. Pero eso, que en un primer momento, o sea, no todo era un camino de rosas. Y luego Urbasa, que es un día después, es que estamos prácticamente en la misma localidad y en las mismas fechas, ¿no? Pues el general Palacios con sus tropas se enfrenta nuevamente a las tropas carlistas y aquí de nuevo, pues eso, hay muertos y heridos en el campo de batalla. Y vamos a ver ahora lo que hace la Cruz Roja, que es muy interesante, y es que movilizan 3 ambulancias, una desde Estella y 2 desde Pamplona, porque como no sabían exactamente o tenían noticias de que los heridos habían ido a varios lugares distintos, movilizan 3 ambulancias a 3 lugares distintos. O sea que fíjense la capacidad que muestran, ¿no? Y luego todos ellos al final se juntan en Charri Aranaz, que es donde montan el hospital de campaña, hasta que ya pueden trasladarlos en tren y llegan a Pamplona. Con lo cual ya hemos visto las 4 intervenciones que evidentemente ponía en la corbata y que la Cruz Roja estuvo ahí. Y vamos a pasar a las conclusiones, que no quiero alargarme. La primera, la Cruz Roja de Navarra recibe un reconocimiento francés por su acción en la guerra franco-prusiana. Esto está registrado. Arizala es la primera acción, es una acción previa a Oroquieta en la que actúa el médico militar del regimiento Almansa en nombre de la Cruz Roja. Pero Arizala además es el primer lugar donde se aplica el Convenio de Ginebra en un conflicto civil. Las acciones de Munarriz y Urbasa pertenecen prácticamente al mismo momento del conflicto, puesto que se sitúan temporalmente y geográficamente en los mismos lugares. Y Oroquieta ha sido la acción recordada y mencionada como bautismo de sangre porque les interesaba tanto a las tropas gubernamentales como a Cruz Roja. A las tropas gubernamentales muchísimo. Es decir, claro, desde Madrid lo que se quería decir es ha habido un surgimiento carlista en Navarra, pero las tropas nuestras han acabado con ella y además han echado al pretendiente carlista a Francia. Entonces, claro, le dan muchísima publicidad. Pero también a la Cruz Roja le interesa dar mucha publicidad a esta acción de Oroquieta. Claro, porque es la primera que realmente han hecho organizada con ambulancias. Y no solo eso, no solo la Cruz Roja de Navarra, la Cruz Roja española y la Cruz Roja internacional está hablando de lo que ha sucedido aquí. En concreto, porque es un conflicto civil. Démonos cuenta que el Convenio de Ginebra estaba firmado entre Estados. Y entonces, claro,
un conflicto civil no es un conflicto entre Estados. Realmente, el Convenio de Ginebra técnicamente no tenía por qué aplicarse. ¿Qué sucede? Que la Cruz Roja Navarra ya se había adelantado a esto. Y en 1870 presentó una moción de ley para que en la Ley de Orden Público, en los conflictos civiles, también se pudiera aplicar el Convenio de Ginebra y los miembros de Cruz Roja fueran neutrales. Y gracias a eso se actúa aquí. Y además, en Oroqueta es donde hay más mandos, más número de soldados, más muertos, más heridos, y es la primera acción organizada. Pero luego, ojo, no descartemos, porque además eso está muy descrito en las actas, que la respuesta logístico-sanitaria que se realizó en Munarriz y en Urbasa fue, si no comparable a Oroqueta, mayor, lo digo en serio, que fue una movilización de mucha gente y muchos recursos. Entonces, si volvemos a esa corbata que veíamos al principio y que era la causa de todas nuestras preguntas y nuestras dudas, ¿qué podemos decir ahora después de haber visto todo? Bueno, pues que esta corbata, quien la coloca, pudo ser en el 72, pudo ser en el 75, después de la finalización de la guerra. Mi opinión es que fue en el 72, porque si no probablemente hubieran añadido más acciones que hubo después. ¿Por qué la pusieron? Porque ellos querían dejar constancia de todo lo que hicieron. Y es así, es decir, aunque la bandera es del 72, la ponen después de estas intervenciones porque para ellos fue importante estar en la guerra franco-prusiana, porque era la primera vez que participaban, y porque para ellos fue importante estar en cada una de las 4 acciones, en cada una de esas 4 localidades. Por eso pusieron las 4 localidades. Y así queda demostrado el porqué, las dudas que surgían al principio. ¿Pero qué sucede? Y ahora voy a crear más dudas. Y es que en todo proceso de investigación siempre salen nuevas preguntas, nuevas líneas que hay que investigar, ¿no? Y les voy a poner una, pero eso ya es un trabajo que les dejo para cuando se vayan a casa. Esta fotografía todos ustedes la conocen, es la más difundida. Esta es el grupo de personas de la ambulancia que pertenecían al comité que fueron desplegadas en Oroqueta en esa primera ambulancia. Se ha publicado en todos los libros. El fondo fotográfico del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra la tiene allá, o sea que es una fotografía, la fotografía oficial, por decirlo así. Pero ¿qué sucede? Que en el libro de Muertos y Heridos que comentaba antes, aparece otra imagen, que además pertenece a la colección privada del doctor Larraz, que es esta. Esta fotografía, que es igual, no es igual, es parecida, pero no es la misma. Si se dan cuenta, este señor tiene la gorra negra, en la otra la tiene blanca. Este señor cambia la postura, no es lo mismo. Aparte que la mano tiene algo y en la otra fotografía no. Y sobre todo, lo más significativo es que en la de la derecha no aparece la bandera. Yo esto no lo he estudiado, o sea, con lo cual yo esto se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Yo le puedo dar mi opinión. Mi opinión es que primero se sacaron la fotografía de la derecha. Hay que entender que en 1872, en Pamplona, solo había 2 estudios fotográficos, que era el de Coine y el de Pliego Duclos, que estaban aquí en la Plaza del Castillo, los dos. Entonces, para sacarse una fotografía tenían que ir al estudio. Esto es una foto de estudio. Y entonces se fueron al estudio, sacaron la fotografía y quizá luego se dieron cuenta que no lo habían hecho con la bandera. O quizá luego se dieron cuenta que, ostras, había cogido tanta importancia la acción que habían tenido que quisieron hacer una fotografía más formal o más marcial. Y entonces hicieron la fotografía de la izquierda. No lo sé, es mi opinión, eso se lo dejo para ustedes. Pero voy a crear otra duda. Vemos de nuevo la fotografía, ¿no?, en la que aparece la bandera. Y esta es la bandera que yo les hablaba al principio. Bueno, pues si se dan cuenta, no es la misma bandera. La bandera que aparece en la fotografía, abajo, lo que pone es ambulancia, cosa que en la nuestra, en la que tenemos en restaurada ahora en sala del comité, pone socorro a los heridos. Y entonces dirán, ¿pero por qué no es la misma? ¿Acaso, después del rollo que nos ha metido Joaquín sobre la bandera y que era la bandera, ahora no lo es? No lo sé, yo lo que les puedo dar es mi opinión. Mi opinión es que cuando vinieron aquí a la Plaza del Castillo con la bandera para sacarse la fotografía, cogieron la que estaba limpia y no la otra que estaba con pólvora y sangre, como hemos visto al principio. Así que yo me voy a callar ya porque si no, no sería humanitario seguir hablando. Muchas gracias.